Este video llega a ustedes gracias a la cortesía de Sanabria y Abogados, abogadosanabria.com. Falta menos de una hora en este momento cuando estamos haciendo este live. Ahora son las 7:06 para que llegue ya a la costa oeste del estado de la Florida este huracán Milton. ¿Cómo estás, Vladimir? Gracias por hacer esto hasta ahora, cuando ya falta tan poco, ¿no? Así es, gracias a ti. Estaba viendo que la cámara estaba bastante borrosa, pero ahora sí, ya estoy con ustedes y pues prácticamente ya no son horas, ya para nuestros efectos, ya el ojo del huracán está entrando por Sarasota. En este preciso instante ya se están sintiendo los efectos de ese ojo y de esos 125 millas por hora de vientos, así que es bastante serio lo que por lo menos se está dando ahí abajo. Descríbenos entonces cómo va a evolucionar esto. Es decir, en este momento ingresa por Sarasota, estamos hablando de un huracán categoría 3 con la Correcto. fuerza de los vientos que tú describes. Está avanzando rápido, está avanzando lento, porque eso también depende del nivel de destrucción. Mientras más poco a poco avance por la península es peor, ¿no? Así es, tienes toda la razón y de hecho la gran pregunta que más de uno se estará haciendo, bueno, pero no habían dicho que esto iba a entrar entre 10 de la noche y 1 de la madrugada. La respuesta es sí, originalmente era lo que se estimaba cuando se hablaba de una velocidad de traslación, es decir, de un punto A un punto B de 10 millas por hora, que fue lo que hablamos el día de ayer. En este momento está a 17 millas, esa es una buena noticia. Sí. La buena noticia es porque entra antes, sale más rápido y la destrucción es menor. Mm. Pero aún así, las autoridades de toda la bahía, desde Pasco hasta el sur, hasta Sarasota, están definitivamente hablando de marejadas ciclónicas que van a ser inevitables. Incluso aquí en Tampa se habla entre 6 y 10 pies, que sería aún más alto de las que se vivió con Helene, a pesar de que se desvió un poco al sur. Y en el caso de Sarasota, hubo un ajuste allí, se había hablado de 10 a 15 pies de marejada ciclónica. Ahora se está estableciendo más o menos en unos 13 pies. Igual va a ser devastador el efecto. Sí, vamos a volver a explicar entonces, ¿cuántas horas es el paso de lo peor del huracán? Es decir, estas personas quienes ya están en Sarasota y están empezando a sentir estos vientos tan fuertes y las ráfagas aún peor. Pero este tiempo de lo peor, del paso de lo peor, de este huracán 4, de huracán 3, hasta que se debilite, ¿cuánto tiempo sostenido estos vientos vamos a estar experimentando allí en esa zona? Bueno, digamos que hay una intensidad, no es como cuando uno sube y baja el volumen de un estéreo. En la parte más crucial va a durar aproximadamente unas 2 horas. Eso va a ser lo Ok. más importante. Es decir, aquellos que ya están sintiendo los efectos del ojo del huracán van a tener unas 2, máximo exageradamente 3 horas de intensidad muy fuerte. Aunque te voy a decir algo, Carly, a todos los que están conectados, la intensidad la hemos sentido desde incluso las 4 de la tarde. Los vientos cada vez se han venido incrementando a tal punto el que ni siquiera es seguro salir en este momento a cubrir las historias. Nuestros reporteros están regados en distintos condados y no se puede mover de allí porque no es seguro. Incluso hay un vehículo, un RV, estos vehículos recreacionales, que iba por una de las carreteras acá de la bahía y fue derribado por el efecto de los vientos y de la lluvia, ¿no? Con todo y las personas que iban adentro. Por supuesto, siempre está la pregunta: ¿qué hace una persona con un RV rodando en un momento en que te está pasando un Por huracán de ejemplo. esto? Pero bueno, siempre hay sus excepciones. Pero bueno, de cualquier manera va a durar aproximadamente unas 2 horas, un poco más, la parte más intensa, pero nosotros vamos a seguir viviendo lluvias y esta tempestad por lo menos hasta mañana, y hasta que salga de la Florida, que como yo les había comentado ayer, estimábamos que iba a ser a la 1 de la tarde, probablemente salga un poco antes porque va más rápido. Lo que esperamos es que se mantenga o a esa velocidad o que aumente para que nos deje rápido. El problema es si se llega a ralentizar un poco ese huracán y tarda más en salir de la Florida. Ok, entonces vamos por partes. Cuando estamos hablando de esta marejada ciclónica de entre 6 y 13 pies, esto, ¿cómo funciona? Como lo explicabas ayer, esto no es que es son unas olas de ese tamaño, es que se hace como un bloque, la elevación del mar es como un bloque y así entra a la península. Así Explícanos es. un poco mejor cómo es además, este agua que entra de la marejada ciclónica no es que entra y sale inmediatamente, ¿no? No, eso tarda dependiendo, ¿no? En algunos casos tarda un par de horas, en otros pues puede ser más rápido, dependiendo de la naturaleza, cada uno. Pero fíjate, ¿de dónde sale el agua? La primera gran pregunta es dónde puede salir agua como para meterte 13 pies de altura. Hablaba hace minutos para la cadena SER en España y ellos decían, mira, 13 pies es casi 4 metros de altura de agua lo que te estaría entrando
pasando a nivel del mar. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? La parte norte del huracán se está llevando el agua justamente de aquí donde yo estoy sentado hablando La contigo y bahía. con todos los que están acompañándonos. Se está llevando el agua de la bahía de Tampa, se está llevando el agua de parte de la norte del Golfo de México y del río Hillsborough y la va a depositar abajo, allí es donde está el exceso del agua. Esa agua la va a lanzar con los vientos, ahí es donde se da la marejada ciclónica, entra con más intensidad a aquellos lugares que están a nivel del mar, que son los que van a recibir el peor golpe, que van a estar prácticamente el 100% tapados por el agua, y luego esa agua se va a recoger cuando se haya ido este sistema y ya no empuje más el viento hacia la costa, hacia la tierra, va a devolverse esa agua a su cauce natural y que muchas veces es lento, porque incluso algunas personas tenían mucho miedo cuando justamente hablamos y posteamos el video en el que se veía cómo ya se estaba retirando el agua de Hillsborough y decía, pero esto va a volver como un tsunami. No, no es así. Esto se llama marejada ciclónica inversa, cuando se absorbe el agua y suele ser paulatinamente, suele volver y el riesgo normalmente no es muy alto. Así que eso es más o menos el escenario que estamos manejando para las próximas Eso es horas. lo que decíamos más temprano, que el huracán chupa el agua de donde la encuentra, Exacto, pues, y luego la escupe, pero lentamente. Quiero lentamente. además hablarte de la mezcla de un fenómeno que tenemos justamente en esta época del año. Estamos en octubre y a principios de noviembre tenemos la King Tide, Así que es la es. marea rey. Es decir, tenemos esta marea, que es cuando la marea sube más en el año, tenemos las pulgadas de lluvia, que no sé si siguen siendo en 18 Sí. pulgadas, y además tenemos la marejada ciclónica. Todo eso se convierte en aguas estancadas y después la gente, ay, voy a echarme un chapuzón en las Mm. aguas estancadas o voy a limpiarlo teniendo una laceración, una herida abierta, teniendo, por ejemplo, líneas de electricidad ocultas debajo del agua. Animales, aquí estamos en un pantano, por ejemplo, tenemos alligators, incluso han visto tiburones en las calles, en el agua estancada allí en Fort Myers, en alguna oportunidad, serpientes y además, por supuesto, escombros, y nunca vas a saber realmente la profundidad del agua estancada. Entonces, háblanos de las bacterias y los parásitos que puede haber allí, otro peligro Es otro además. peligro, tal cual. Y fíjate que las autoridades siempre dicen que la cantidad o digamos, de cada 10 personas que fallecen a causa de un huracán, 8 o 9 fallecen luego de paso del huracán, no durante el Exacto. huracán. La gente jura, no es que los vientos no van, no viene allí. El problema viene luego. ¿Sabes, Carla, que hace 3 años me tocó retratar una historia muy triste? Una muchacha de creo que 22 años había pasado un huracán, se había inundado su zona, ella estaba en su vehículo y una línea de alta tensión cayó en el agua. Mm. El carro tomó la línea de alta tensión y la chica murió electrocutada. Ese tipo de cosas ocurren. Yo no sé si yo te comenté ayer, a estas alturas ya no me acuerdo mentalmente, pero con el caso del huracán Helene me tocó manejar incluso en exclusiva una historia muy triste de una joven hondureña. Ella iba hablando con su papá por teléfono con las lluvias, ni siquiera es el huracán que estamos viviendo ahora, y este señor cortó porque él iba a ir a su trabajo y ella se quedó tranquila, tenían sus shifts distintos, ¿no? Sus horarios distintos de trabajo. Ella llega a su casa, no consigue a su papá, no consigue el carro, no consigue nada, comienza a buscarlo desesperadamente, la policía no daba con él, nosotros buscamos ayudar a esta chica, a las 72 horas apareció el señor muerto dentro del vehículo, dentro de una laguna, en un lugar que se había inundado por el efecto del huracán Helene. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, ocurre en términos de accidentes, pero ocurre también con negligencia, y cuando hablo de negligencia es cuando no nos damos cuenta que hay peligros que están allí y que podemos evitar. Y tú lo acabas de dar en el clavo. Nosotros acá en Florida hay una bacteria que le llamamos la bacteria como cerebro o la bacteria come carne, Sí, ¿no? literal. Se le dice de las dos maneras, que básicamente exacto, es lo mismo, es literal. Es una bacteria que se encuentra tanto en agua dulce como en agua salada y que tiene la posibilidad de reproducirse con facilidad dependiendo de la temperatura del agua. Justamente la temperatura del agua aquí en Florida, Caliente. el centro de Florida es justamente un lugar espléndido para ese tipo de bacterias, pues están allí. Esta bacteria se mete por cualquier pequeña rendija que tú puedas tener. Te cortaste con una hoja de papel, cualquier tipo de herida. Ella se mete por allí, enrojece el área y esa bacteria puede llegar hasta tu cerebro y te puede matar. Entonces, afortunadamente, hoy en día hay mecanismos muy eficaces acá en Florida para controlar. Si alguien, por ejemplo, comienza a tener diarrea, vómitos, mareos, debilidad corporal, Fiebre. enrojecimiento de alguna área, vaya, se monte en su carro siempre que pueda y se va al hospital. Y eso sí,
El factor tiene que ser que haya estado en aguas contaminadas. ¿Qué significa agua contaminada? Si tu casa se inundó y saliste porque tenías que sacar el agua y metiste los pies y tenías una herida en el pie y te metiste en esa agua y tú ves que ese pie se te comienza a poner rojo y te comienzan a dar estas señales, pues te tienes que montar en tu carro y te tienes que ir al hospital para que te curen. Si no lo haces, puedes perder la vida. Ahora, ¿por qué se habla de agua contaminada? Bueno, porque estamos hablando que, uno, la temperatura favorece a la reproducción de esta bacteria y número dos, el agua que entra en las marejadas o con las inundaciones se une con agua contaminada de agua residual, agua de lluvia, agua de estanques. Recuerden que aquí en Florida hay muchos que tienen pozos sépticos. Entonces también agua Total. hay muchos elementos allí que hay Químicos. que tomar en consideración. Así es, químicos, correcto. Entonces, hay que estar muy pendientes porque ya no solamente tenemos que hablar de marejadas ciclónicas, sino también de cuáles son las precauciones adicionales que hay que tomar. Amado, me están preguntando el nombre de la bacteria. Se llama Vibrio Es un nombre complicadísimo. Baneficulus. Ya se los voy a buscar, pero es algo Búscalo. así. Y esa bacteria, recuerden, no solo te puede quitar la vida, hay otras cosas que te puede hacer, porque te puede atacar el sistema Daños inmunológico si lo permanentes, tienes así es. débil. Hay un muchacho venezolano espectacular que además es coach, es un speaker, y él cuando era muy muchachito, eh, tuvo un encuentro con esa bacteria y le tuvieron que amputar las manos y las piernas. Es decir, también te puede generar ese tipo de Tú consecuencias, sabes ¿no? que lo importante mientras buscas ese nombre, pero basta con que ustedes coloquen bacteria come carne o bacteria come cerebro florida y le va a salir el nombre, ¿no? Es Sí. la manera más fácil de conseguirlo. Sabes que ayer justamente nosotros recibimos esa denuncia de una enfermera de uno de los hospitales más conocidos de Tampa diciéndonos que ya estaban recibiendo estos casos. Nosotros Mm. escribimos a las autoridades del Departamento de Salud de Florida, no logramos tener la respuesta ayer, pero hoy el propio departamento emitió esta alerta. O sea, esto no es que hay Sí, rumor, que es que alguien lo dijo, que es que un medio de comunicación. No, estamos hablando del pasa. propio departamento de salud, el que emitió esa alerta y dijo, por favor, ahora con este huracán, tengan mucho cuidado, no se metan en estas aguas contaminadas. Eso es determinante. Ok, vamos a hablar entonces, ahora en este instante, cuando pasan estas 2 horas, va a pasar, va a llegar categoría 3 a este punto en específico. Dinos el punto en específico. Yo sé que había un margen de error de 40 a 70 millas, ¿no? Porque se estuvo moviendo, ahora va hacia el noreste, estaba moviéndose hacia el noreste, pero bajó desde el punto, es decir, a la parte sur de la bahía de Tampa. ¿Dónde es el impacto real? Y además, el otro factor, que no necesariamente lo más importante es saber dónde va a impactar el ojo del huracán, que ya está empezando a sentirse, quizás el momento más duro va a ser a las 8 de la noche, pero también es tan amplio, tan ancho, que esto creció, es decir, el lugar donde va a hacer daño va a ocupar mayor cantidad de territorio, Y ¿no? se está sintiendo. Fíjate que nadie esperaba que al sur de Florida, justamente en Broward y otros condados, se diesen tornados que ni siquiera estaban en el ojo del huracán, ¿no? Entonces, si lo estamos viviendo en lugares que no están ni siquiera en el cono, entonces eso significa que todos los que estamos dentro del cono de la trayectoria del huracán vamos a vernos afectados. El ojo del huracán es bastante grande, se estima que la entrada o ese ojo va a sentirse desde el área de Sarasota, rozando Sarasota, Manatí, Pinellas y parte de Hillsborough. O sea, nosotros aquí vamos a ver el ojo en cualquier momento del huracán. Es bastante grande. Y digamos, los anillos externos del huracán se van a sentir prácticamente en tres cuartas partes de la Florida. Él va a ir rodando y, digamos, dirigiéndose hacia el este y todavía los modelos siguen insistiendo en que va a salir cerca a Daytona. Así que otra vez, aquellos que viven en Kissimmee, en Orlando, en Clermont, en Lakeland, en todas estas áreas, van a sentir los efectos de los vientos huracanados porque, insistimos, hasta la salida incluso va a ser al menos categoría 1, ojalá y se debilitara, pero hasta el momento se ha cumplido completamente lo que se ha, digamos, pensado originalmente que entraría siendo categoría 3, 125 millas por hora y luego se iría desviando hacia, digamos, se iría disminuyendo esa capacidad para llegar a ser categoría 1. Ya estábamos viendo
periodistas, yo de verdad que no entiendo mucho cómo, yo estaba viendo CNN ahora, cómo Sí, exponen a los periodistas en este momento en el que ya esos vientos te cuesta mantenerte de pie. Y no solamente es eso, porque puede ser un periodista muy experimentado que esté acostumbrado a ese tipo de coberturas, pero es que hasta puede desprenderse la tabla de una cerca y te lleva por delante y mata al periodista. Yo de verdad que no entiendo, me parece demasiado temerario, pero bueno, en fin. Vimos las imágenes de CNN allí en Sarasota, las vimos en San Petersburg, las vimos en Fort Myers y de verdad que el oleaje todavía no había llegado, exacto. Milton. Pero mira, se llama la Vibrio vulnificus, Vibrio vulnificus, para que la busquen y entiendan las consecuencias de adquirir esa bacteria. También la otra consecuencia son parásitos, ¿no? Correcto. Es que esa es la exposición, el riesgo de exposición a aguas estancadas. Quería también preguntarte, plantean mucho qué va a pasar, cómo se va a sentir en Orlando, en Kissimmee, es decir, si entró categoría 3, ¿qué lo van a sentir como categoría 1, por ejemplo? Sí, se estima que va a ser categoría 1. En el camino se va a debilitar. Yo creo que en áreas del condado Polk, más cerca de Lakeland, más cerca incluso de Plant City, ya que estamos hablando de Hillsborough, todavía podemos hablar de un cambio de categoría 3 a 1. Pero yo creo que ya cuando ya esté en Orlando pudiéramos estar viendo vientos de unos 70 millas por hora. Es muchísimo, aún así es Es muchísimo. mucho. Y hay lugares en Orlando que se inundan con tormentas muy fuertes, así que no me extrañaría que los lugares de inundación les ocurra de nuevo. Por eso es que otra vez, si las autoridades han dicho que tienen que salir, tienen que hacerlo. Yo no sé si haya tiempo en Orlando, aquí ya no hay. Aquí la orden es shelter in place. Shelter in place es usted se queda en su refugio, sea su casa, sea con sus familiares, sea algún refugio del estado, donde sea, usted se queda y no sale. Y esa es la orden que tienen todos los condados de la bahía porque bueno, mientras estamos hablando, allí afuera no para de llover y la tempestad es muy fuerte y los vientos también son muy fuertes. Yo salí, la última vez que salí fue como a las 5:30, 6 de la tarde y era increíble, ya era casi imposible caminar, como tú lo decías, estando Mm. seguro y pues en este momento se sigue incrementando esta fuerza y esperemos, insistimos, que a más tardar a la medianoche ya por lo menos nosotros aquí ya habrá amainado, ya habrá bajado y mañana comenzaremos a hacer el recuento de cuáles son los daños. Pero te digo algo, Carla, las autoridades hablan de aproximadamente $100.000 millones en daño potencial por parte de este huracán. $100.000 millones en daño fue lo que ocasionó Katrina en New Sí, Orleans, para que entendamos la sí, magnitud en términos de dinero. De esos 100.000 sí. millones, 60.000 se quedan solamente en Florida en términos de daño. Por eso que el propio Biden salió hablando hoy. Por eso yo no sé si ya habló de Santos, él iba a hablar a las 7:30, debe estar a punto de salir al aire. Ya voy a Eh, estar pendiente. sí, él debe estar a punto de salir porque, bueno, obviamente todos están atentos a cuál es el daño real que puede dejar Milton unido a Helene. Es como una especie no sé, de matrimonio disfuncional, ¿no? Porque se apareció Helene por un lado, después se apareció Milton y lo que han dejado es destrucción a su paso, desgraciadamente, todo junto y pues los daños van a ser mucho mayores. ¿Tienes una ventana cerca, como para ver Sí, hacia sí el tengo, exterior? sí tengo. Vamos a buscar, vamos a ver. Lo Para, que es que es para, para bastante entender un oscuro. poco lo que estás viviendo allí ahora, Qué buen justo punto. ahora. Vamos a buscar a ver si logramos ver algo. Voy a Te cambiar acá. preguntan que cuánto se tarda de Tampa hasta Orlando, o sea, es decir, ese paso, ¿a cuándo le llegaría a Orlando? ¿A qué hora más o Wow. menos? No lo sé. El tiempo exacto no lo tengo, sería unas cuantas horas. Ahí podemos ver ya partes de la bahía de Tampa. No sé si logras ver o si logran ver la lluvia. Hay muchísima, muchísima lluvia, pero les voy a contar algo muy curioso. Con Helene, yo estuve Ujú, vamos a ver si puedo, bueno, va a ser difícil, no lo voy a hacer. Ustedes ven en la parte de abajo, ese es el río sí. Hillsborough. Ese río sale a la bahía de Tampa. Con el huracán Helene, justamente donde se encuentra el borde de ese río, yo transmití a las 5:30 de la tarde, hace 2 semanas exactamente. Cuando me tocó volver a transmitir en vivo a las 10:30 de la noche, yo no podía caminar allí. Estábamos hablando de 6 hasta 7 pies de inundación. Todo ese río se vino, inundó los ambos lados del downtown. Si yo subo la cámara, ustedes pueden ver que estamos en pleno, pleno, pleno downtown de Tampa. Ahora bien, no ha parado de llover desde la madrugada. No hay nada afuera en este momento. ¿Por qué? Porque esa agua se la está llevando hacia el sur. Claro. Ahora, ustedes pueden ver el efecto de los vientos. Por supuesto, si yo subo un poco más, las palmeras que están un poco más arriba, se nota más cómo se están moviendo y aún no ha llegado el ojo del huracán acá a la bahía de Tampa, pero ya ustedes lo pueden ver. Y como les digo, no ha dejado de llover y no creemos que deje de llover rápidamente.
Claro, ahora fíjate que hay esto de la bahía, tú nos mostrabas, creo que el año pasado, Ujú. cómo estaba completamente vacía, ¿no? Es Eso es que, correcto, el año pasado, así es. wow, wow, es impactante no ver eso porque sabes que el huracán lo absorbe, lo chupa para después botarlo de nuevo contra la península, pero como tú dices, no como un Correcto. tsunami, sino de manera paulatina. Eso no significa que el daño sea poco, ¿no? Te iba a Exactamente. plantear, cuando tú cuando haces esta transmisión y estás ya, vas a recibir el huracán allí en el edificio en el que estás, obviamente, ¿no? Los edificios, se siente el edificio, porque te lo planteo así, porque me pareció curioso que un periodista de CNN estaba mostrando como el downtown, no sé si era de San Petersburg o de alguno de estos lugares, y decía que él estaba pendiente como la estructura del edificio, porque él sentía que se movía, pero no sé si era una exageración del periodista o eso realmente puede ocurrir. ¿Cómo lo Eso ves tú? ocurre sobre todo a aquellos periodistas que están en algunos hoteles de paso, que son hoteles que son construidos con madera, entre otros, ¿no? Eso se siente, Por algunas eso. modificaciones, pero en mi caso no, esto es un búnker enorme que tiene 70 años acá y ellos, digamos, cuando se construyó esta edificación fue lo suficientemente bien pensada como para que no se sintiera absolutamente nada. Pero aún así, digamos, están todos los equipos, están todas las plantas eléctricas para que nunca digamos, se nos vaya incluso la luz. Y en el huracán hace 2 semanas se nos fue completamente la señal por primera vez. Y fue por la inundación tan grande que incluso nos quemó una planta que te puede medir mucho más, es mucho más alta incluso en una casa, ¿no? Pero Ujú. sí, hay lugares donde sin duda alguna, sobre todo donde hay construcciones de madera, se tiene que estar sintiendo el efecto del huracán. No hay manera que no se sienta. Si yo estuviera en mi casa, muy probablemente sería muy distinta mi cara a la que tengo aquí, en un estudio donde estoy tranquilo, que son 4 pisos, está todo hecho en concreto y no tengo ningún tipo de riesgo sobre mi vida. Pero lo que sí te puedo decir es que hoy me tocó hacer recorrido por el sur de Tampa, donde vivimos la mayoría de los que trabajamos acá, y lo que te puedo decir es que la mayoría, si no todos, prácticamente todos los vecinos de una área sumamente poblada se fueron, trancaron sus casas y se fueron. Eso te iba a E hicieron preguntar, caso. ¿crees que la mayoría sí atendió Sí. el llamado a evacuar, cierto? Sí, pero sabes que yo digo que no solamente fue el llamado de las autoridades, sino el llamado de la naturaleza. Lo que pasó con Helene Mm. marcó completamente un antes y un después. Las personas me dicen, algunos, incluso meteorólogos, dicen que Milton va a ser un antes y un después para esta área de la Florida, porque a nosotros no nos había entrado un huracán desde hace 103 años, lo dije ayer, Sí. pero digo en Tampa, ¿no? En el área de la bahía de Tampa. Pero yo creo que más nos marcó primero Helene, unida ahora con Milton. Yo creo que los dos siempre van a quedar unidos y en la historia, en los libros de historia, así como fue el huracán Andrew, el huracán Charles, el Katrina, el Ian, que fue hace apenas 2 años. Bueno, yo creo que en nuestro caso será Helene y Milton, que bueno, marcaron un antes y un después para la bahía de Tampa y en términos de preparación, como siempre lo hemos dicho, así como ocurrió en el sur con Andrew en su oportunidad, allí en Miami, donde tú estás, Wow. la gente Andrew hacía cambió parrilla, todo se reunían a tomarse algo mientras esperaban el huracán Andrew pensando que era un chiste y y bueno, se ustedes saben lo, desvió lo que pasó. La destrucción en fue indescriptible. Homestead, sobre todo, desapareció Homestead prácticamente. Así es. Y claro, también la construcción cambió a raíz de Andrew, porque Los aquí muchas códigos, edificaciones, wow, no, es que la devastación fue espantosa. Y así por es. supuesto que ahora uno se siente más seguro porque después de Andrew, la manera en los códigos para la construcción cambiaron, se modificaron radicalmente, Sí, porque el de verdad asunto que está en que, aunque han cambiado radicalmente, aún la mayoría de las construcciones siguen siendo antes de muchos de estos lugares, ¿no? Entonces total. tenemos techos que no son a prueba de huracanes de esa intensidad, tenemos ventanas que no lo son tampoco. Entonces, bueno, yo creo que la gente sigue creando conciencia y aquí habría que meter el tema migratorio, porque lo que es cierto es que en los últimos 15 a 20 años la Florida ha recibido una cantidad enorme de migrantes y nosotros también como migrantes tenemos que informarnos y tenemos que entender que es una realidad que no escapa de nuestra propia realidad, Por de nuestros cierto, países de origen. en Tampa también hay 3 millones de personas más. Es Sí, decir, está más poblada y por eso es que también el operativo para evacuar, para alertar es todavía más tedioso y más difícil, sí, porque ahora son zonas súper pobladas, evidentemente. súper Y hay un pobladas. detalle.
la gente quizás tenía miedo de ir a los refugios y creo que las autoridades cumplieron un trabajo impecable al recordarles que incluso no importa si seas un delincuente, ahí no te están revisando los antecedentes para Claro. entrar a un refugio, cualquiera, papeles, sin papeles, nadie va a saber quién eres tú, simplemente claro, hay policías para mantener el orden, pero para que la gente fuera con tranquilidad, ¿no? Sí, A sí. resguardar su Y vida. lo han hecho, es increíble. Ya las autoridades estaban tan claras de que el tema de los refugios iba a ser tan cierto que la cantidad de tiendas de campaña que dispusieron y pequeñas, digamos, como camas para que la gente pudiera estar es enorme. Es algo que yo no había visto aquí en tantos años en Tampa y en Florida, por lo menos esta área de la Florida, y se está viendo hoy con mucha fuerza. Todos esos refugios están llenos y ya esos refugios están cerrados. Quiero destacar eso porque de pronto hay alguien que nos Mm. escucha y dice, oye, yo me voy a ir, no te van a dejar entrar. Olvídate de eso, ya el momento para Es entrar muy tarde. terminó y el momento para salir tampoco lo es. Hay que estar allí hasta que las autoridades digan, sí, ahora sí se puede salir, abren la puerta y todo el mundo Eso te iba a ordenadamente va a poder salir. preguntar. ¿Cuándo toda esta gente que salió, estos casi 6 millones de personas quienes se fueran a un lugar más seguro, podrán regresar a casa? Porque todavía estamos arrastrando la recuperación del huracán Helene, es cierto. Incluso hay Sí, zonas como Fort Myers que todavía se están recuperando del huracán de hace así 2 años, ¿no? creían, así es. ¿Cuánto tiempo tardaría en volver a casa y las personas quienes están en refugio en salir de ese refugio? Dependiendo del daño. Yo tengo Mm. esperanza de que mañana mismo la gente, dependiendo de, digamos, qué es lo que ocurra, pueda comenzar a acercarse a sus viviendas. Pero eso no va a depender del ojo de uno, ¿no? Eso va a depender de las autoridades que son las que van a autorizar. Por ejemplo, en las zonas de evacuación de la mayoría de los condados, ellos son quienes van a decir, miren, ya se elimina el shelter in place, el toque de queda, ya se reabren los puentes. Por ejemplo, el que quiera volver aquí a la bahía de Tampa y que necesite el Skyway, que es uno de los puentes más espectaculares de Florida, que necesite la 275, que necesite el Gandhi o que necesite el Howard Franklin, no puede. Todos están cerrados. No hay ni uno solo que esté abierto. Y no hay ninguno solo porque el riesgo es muy alto. Entonces, primero hay que esperar a que se abran las autopistas, se abran los puentes, que las autoridades primero chequeen las urbanizaciones, que vean que es seguro volver para comenzar a habilitar ese regreso. Esperemos que sea rápido, pero no lo podemos saber hasta que haya pasado el huracán y las autoridades salgan a ver cuál fue el nivel de daño que dejó. Me parece interesante que expliquemos por qué hay zonas A, B y C. Entiendo que son las A, las que están más cerca del mar y así, ¿no? Y por eso es que A, B, C pueden ser zonas de evacuación dependiendo del condado. Sí, fundamentalmente obedece a dos elementos. El primero, la capacidad que tiene esa zona de ser inundable, es lo primero, o la capacidad que tiene esa zona de ser afectada por el efecto de los vientos. Entonces, normalmente te hablan de zonas A que tienen, digamos, de 10-10 la posibilidad de poderse inundar, las zonas B, que es menor, pero aún así necesitan ser tomadas en cuenta. Y aparte de esas zonas, siempre la orden es que las casas móviles y manufacturadas, la gente se vaya de allí, porque son casas que son hechas básicamente con latón. Y es muy fácil que un viento se la lleve o, como también me ha tocado retratar, le cae un árbol enorme, un roble, y la parte en dos. Entonces eso también ocurre, son viviendas que no te van a soportar lo que te soporta una vivienda hecha con bloques. Entonces a eso obedecen esas zonas de evacuación A, B, C, incluyendo las casas móviles. Ok, vamos a hablar de la costa. Esa costa Sí. que ya está erosionada por el paso del huracán Helene, que tú decías que la arena prácticamente se comió la calle. Va a cambiar la fachada de esa costa preciosa de arena fina, de arenas blancas, de playas increíbles. Bueno, yo creo que sí, pero afortunadamente las autoridades, sobre todo en Pinelas, que son tan buenos con esas playas, ellos siempre se han encargado de mantener su costa en los lugares donde se socava, porque entendamos que muchas de estas playas incluso las rellenan. Los que han venido a esta área dicen, bueno, porque hay playas que tienen arena como las de nuestros países, que es súper delgada y uno qué rico meter los pies, pero hay playas en las que uno camina y dice, esto no te calienta ni con el sol encima y sientes que tienes como pedazos de caracoles picados, ¿no? Ujú. Molidos, porque son playas que han sido reconstruidas por las autoridades. Ellos saben cómo reconstruir estas playas para no perder espacio. Eso ocurre en toda la Florida y en toda la costa acá en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que momentáneamente sí, me da mucho dolor. Digamos, afortunadamente la temporada de verano ya
prácticamente terminó, pero me da mucho dolor con el turismo en estas áreas, con los Airbnbs, con los restaurantes, con las heladerías, con todos los que viven del turismo, porque digamos que esas son zonas que siempre han estado repletas de turistas y que en este momento absolutamente nadie quiere ir y el que quiera tampoco puede ir. No hay posibilidad porque primero se tiene que recuperar esta área. Aunque te den dinero de federal, estatal, local, sea lo que sea, la afectación va a durar mucho tiempo porque hay que rescatar la confianza, hay que rescatar el punto que definitivamente cambió por completo, porque es así. A 25 minutos de mi casa, una de las playas que siempre he visitado, que se llama Paza Grill, que es muy bonita, muy cerca de San Pete, es imposible entrar ni siquiera allí, porque lo que eran calles con casas hermosas y una especie de pequeña península rodeada por agua, ya simplemente es agua y casas tapiadas por arena. Así de sencillo. Entonces han venido quitando esa arena de las calles, pero aún quedan unas montañas lo suficientemente altas como para ni siquiera poder ir a la playa. Está hablando Ron DeSantis, no sé si tienes oportunidad de verlo allí. No, bueno, no Eh, tengo, pero si tú lo pones sí, en voz alta, podemos traducirlo. estoy justamente buscándolo, pero no encuentro la señal en vivo. A ver. Pero fíjate que, bueno, y Donald Trump también está en vivo, me dicen por aquí. Bueno, esto ha sido también, el tema de campaña también a mí me molesta Sí, mucho, porque es muy lamentable. tanto Trump como Biden han hecho campaña mientras han debido estar hablando desde el huracán y ya está, ¿no? Los dos Y es han hecho lamentable. campaña. Definitivamente es lamentable lo que se ha visto, ¿no? Aquí tenemos a DeSantis, vamos a ver si Ajá, lo puedo colocar acá. dale, vamos a escucharlo entonces. Vamos a esperar un momento. Dice que aunque estés dentro de la casa y cubierto, el daño va a ser muy peligroso. Más allá de lo que hizo el Estado y las autoridades, y sacaron todo este tipo de escombros, se van a crear nuevas pilas de escombros. Está hablando de las inundaciones, diciendo que va a haber peligro con este tipo de escombros y en el agua. Importante el paso del ojo, Así porque el es. ojo primero te pasa lo peor, se calma y vuelven a venir vientos horribles. Y fíjate que justamente coincide con lo que hemos dicho, Sarasota y Manatí. Entonces hay que estar muy alerta porque pensamos que no pasó, ya se fue el huracán y puede volver la parte de atrás del ojo que suele ser más violenta. Estar siempre alejados de las ventanas y de las puertas de vidrio, aquellos que se hayan quedado en sus hogares. Lo que hemos dicho, la tormenta finalmente está aquí. Ya es hora de mantenernos a buen resguardo. El Estado tiene equipos ya listos para el rescate. Agradeciendo a los primeros respondistas, los first responders, hablando de la policía, bomberos, etcétera. Y también dijo que, ya vamos a escuchar. Conditions across the state continue to deteriorate as Hurricane Milton approaches landfall on Florida. Dice que las condiciones se están deteriorando cada vez que entra más el huracán Milton. Muchas áreas ya están recibiendo amenazas de tornado, de inundación. Especially on our east coast of Florida, we have certainly had a lot of tornadic activity over there. Hablando de la costa este, que era impredecible, mucha actividad de tornados. We do have Virginia Task Force 1, Ohio Task Force 1, and Miami Task Force 1 going into those areas to help with those, hablando cuáles son los equipos especializados para estas emergencias que han venido de distintos lugares como Virginia, Ohio y también del equipo de Miami. Ya están escuchando, ya se cuentan 125 casas destruidas, principalmente casas móviles. Have not already left, as I just said, as the governor just said, you need to stay inside, stay safe, and stay. El mismo mensaje, si decidiste no irte, tienes que mantenerte adentro, mantenerte a salvo.
that you're getting as low as you possibly can. That is, if you have a single-story residence and no storm surge, you want to get as low as you possibly can. I had this question asked to me earlier. Do I go to the bottom of the house if I got storm surge? The answer is no. If you've got 2 floors, you need to go to the lowest part of the second floor to escape the storm surge. Please do not. Eso es un nuevo punto, ya les vamos a explicar Please en just qué do not go to consiste. the lowest level of your home. Do not attempt to leave your home. All right, we'll check back. Sí, Ajá. lo que estaba diciendo este oficial de emergencia me parece muy válido. Él comentaba que si usted vive en una casa que tiene solamente un Un piso. piso y esa casa tiene amenaza de inundación, tienes que mantenerte lo más elevado posible dentro de esa casa. Si la casa no tiene, no forma parte de una zona de inundación, tienes que mantenerte lo más bajo que puedas en ese hogar. Si tu casa tiene 2 pisos, vas a irte al segundo piso, estar lo más bajo que puedas. ¿Por qué? Porque lo que no se El quiere es que viento. cualquier tipo de proyectil, exacto, cualquier objeto, vaya a traspasar estas ventanas. Y volvemos al punto. Mucha gente yo sé que le da miedo escuchar esto y a veces dice es que los medios exageran. Ya les están diciendo, van 125 casas destruidas Sí, ya y sí. apenas estamos hablando de un huracán que apenas está entrando mientras estamos hablando ustedes, Carla y yo. Miren, Así que hay que tomar muy en serio lo que dicen estas autoridades. para recapitular lo que acabas de decir, me parece importantísimo. Porque claro, hay recomendaciones distintas de acuerdo al tipo de amenaza Correcto. y de acuerdo a la zona en la que estés. Si tienes una casa de un piso, una planta baja, entonces buscas el lugar más bajo, o sea, resguardarte en esas habitaciones del centro de la casa que no tienen ventanas, para que si el viento se lleva al techo o entra un árbol como proyectil o cualquiera, un poste de luz o una palmera, tú estés resguardado allí. Pero si tu casa tiene riesgo de inundación, más bien tienes que montarte en los muebles, no sé en dónde, en el techo, en el techo no será, pero en los muebles, no sé si tendrás el ático, lo que conocemos como el ático, pero ahí tienes doble riesgo. A mí me parece que, aunque tengas riesgo de inundación, subirte al ático con riesgo de vientos huracanados, es como, ¿qué decisión tomo? Y si tienes una casa de 2 pisos, pues ya sabes que una inundación de 12 pies, pues prácticamente inunda una casa, inunda la casa completa. Entonces, sí buscar la parte más alta. ¿Qué decisión tomar? Eso es como qué decisión tomar cuando estás frente a un tornado. Las recomendaciones de los cuerpos de seguridad eran, si lo estás viendo desde lejos y el tráfico no está, digamos, muy pesado, trata de desviarte al sentido contrario. Si ya estás en medio de los vientos, busca estacionarte en un lugar seguro, ponte el cinturón de seguridad, agacha la cabeza, más bajo que el nivel de la ventana para que si entra un proyectil pues no te pegue en la cabeza, busca un cojín, una manta, un abrigo, lo que sea para cubrirte la cabeza y cubrirte incluso con las manos. Si puedes salirte del carro porque el viento pasó, te escondes como que te encunetas en un lugar más bajo que la autopista y ahí te acuestas también con lo mismo, cubriéndote la cabeza, etcétera. Y no te pares nunca, no te estaciones nunca en un puente, porque el puente es súper vulnerable a viento fuerte. Mira, aquí, Vladimir, hemos tenido amenaza, la tenemos hasta las 9 de la noche de tornados. Es decir, esto se ha expandido desde, no sé, desde Daytona, Ocala, hasta Los Cayos, en la amenaza de tornados. Pero aquí se supone que vamos a recibir vientos de tormenta tropical, pero esos vientos de tormenta tropical pueden ir desde 40 millas por hora hasta 73 las ráfagas. Y ya con 40 millas por hora, los cuerpos de seguridad no pueden salir a rescatarte, no puedes estar circulando en la Y los calle, ¿no? árboles Es decir, aquí caen, ¿no? Es muy fácil tumbar un árbol con un viento de 40 millas por hora. Así que hay que estar muy atentos a aquellos que viven alrededor también de estas arboledas, que en Florida hay muchas. Hay que estar muy atentos al comportamiento de esos árboles que están alrededor. Sobre todo si vemos que hay uno que tiene peligro de caer, pues hay que tomar decisiones también de qué hacer, si es seguro salir, si es seguro mantenerse, irse a un lugar donde uno calcule más o menos que el árbol no lo va a afectar a uno. Hay de todo, es decir, estamos hablando de un manual completo, ¿no? Aquí no vamos a parar, porque es imposible, cada realidad es única. Por eso es que siempre la mejor decisión es la que se toma antes de la emergencia y no durante la emergencia, ¿no? Lo ideal es abandonar siempre, preparar tu hogar y abandonar. Pero bueno, a veces no ocurre por cualquier razón, porque uno no está para jugar absolutamente a nadie. Y bueno, en ese caso lo que hay que hacer es estar muy atentos, lo acaba de decir las autoridades, hay que estar muy atentos. Si es inundable la zona, hay que ver dónde me voy a montar en el caso que se inunde. Si no lo es, dónde me voy a esconder para que no me agarre un proyectil. Insisto, el tema de los árboles, el tema de la corriente eléctrica que le dije ayer. Si no ha parado de llover y usted ve que se está comenzando a inundar la parte afuera de su hogar, tumben los breakers. No les va a pasar absolutamente nada, más que ya comenzó a bajar la temperatura. Está a menos de 70 grados, que es algo bastante soportable para nosotros.
Dinos algo más, por favor. En este momento, ¿dónde está? Tú decías que ya había entrado en Sarasota, ya estamos cerca de las 8 de la noche, es decir, el ojo del huracán o la primera pared ya debe haber entrado a la península, ¿no? Sí, yo no sé si completamente, pero sí, ya obviamente la pared está, ya tocó tierra. Hay que esperar, por supuesto, que el Centro Nacional de Huracanes emita el comunicado formal en el que diga que ya hizo landfall, como dicen acá, que es tocar Ujú. tierra. Pero sí, definitivamente el ojo del huracán ya está en el área de Sarasota, el área de Manatí, y probablemente en cualquier momento sentiremos los efectos de ese ojo aquí, al menos hacia el sur de Hillsborough. Yo no estoy tan seguro que aquí en Downtown llegue a sentirse 100%, pero estamos preparados porque como es tan grande el ojo, pudiéramos incluso estar dentro de esa realidad. Y lo que tú decías, suele ocurrir que cuando el ojo tiene un diámetro lo suficientemente grande, uno puede pensar, ya escampó, miren, ya no pasó nada, las nubes se fueron y resulta que estás en el medio del ojo del huracán y no te has enterado y luego la pared atrás del ojo te sorprende y te lleva a una mala jugada. Así que lo mejor es, como siempre, lo que dicen las autoridades, vamos a quedarnos tranquilos en casa esperando que pase esto. Por favor, Vladimir, mantente a salvo. Imagino que te vas a quedar en el Sí, edificio sí, hasta sí. mañana. Hasta nuevo aviso, de hecho, aquí nos quedamos hasta el momento de que las autoridades den las indicaciones y después nos toca salir también digamos, a retratar qué es lo que dejó atrás. Así que seguramente este trabajo va a seguir hasta el fin de semana. Mira, invité a Yadira porque ella está en Sarasota, me estaba escribiendo. Oh, ¿Nos puedes mostrar tu ventana, Yadira? Oh, tenemos Tienes pero los shorts. ventanas claro. bloqueadas. Claro. Tenemos ¿Y las qué ventanas bloqueadas, pero sientes? los vientos están muy fuertes. Estamos en la zona de Palmen Ranch y se escucha en los baños el sonido, ¿verdad? No nos atrevemos a abrir la No, puerta porque no No, la no, no, pueden no lo abrir. hagas, no lo hagas, No no la lo hagas, pueden no lo abrir. hagas. Ok. No lo hagas porque es que hay casas que tienen vidrios antihuracanes y puedes ver hacia afuera, pero si tienes los shorts, olvídalo. No, gracias de Pero si verdad estás por No, gracias a ti. sintiendo, sí, rápidamente antes de que te nos vayas, Sí. cuéntanos, ¿sentiste que de un momento a otro comenzó a incrementarse esa fuerza de los vientos, el sonido ha cambiado? Cuéntanos un poco. Sí, ha cambiado. O sea, empezaron como alrededor de las 4 a 5. Aquí ha llovido todo el día, llueve, para, llueve, para. Y hay unos vientos fuertes y calmó. Y mucho como vapor, muy caliente. Cuando están los vientos, obviamente se sentía. En estos momentos está siendo fuerte, se escucha. Ha habido muchos apagones de luz en la zona realmente que estamos ahora, no se ha ido totalmente. Y es Bueno, importante destacar que creo, si mal no recuerdo, yo conozco Sarasota, tu zona no es de evacuación, ¿cierto? no es de Exacto. No. Sí, evacuación. y si yo más o menos tengo bien ubicada Sarasota y sé que en tu caso no es de evacuación, y fíjense ustedes que nos están viendo, ¿cuál es tu nombre que lo olvidé? Yadira. Yadira, Yadira. fíjense que Yadira no es que está siendo irresponsable, ella está en su hogar, ella no Sí, se le dio orden de sí, sí. evacuación, pero aún estando en su hogar, sin ser una zona que necesariamente sea de inundación, ella se encargó con su familia de cerrar sus ventanas, de colocarle lo que llaman shutters, que probablemente lo hizo con madera o con cualquier otro tipo de objeto, y aún así ella está sintiendo los embates. Fíjense cómo se comporta dependiendo del lugar donde entremos, donde estemos, cómo se comporta ese huracán. Sí, es verdad. Están bastante fuertes, bastante. Se escuchan. Ay, Ahí se sí, escucha. Un se sonido así oye. como si alguien silbara muy fuerte dentro. Bueno, tú sabes que mi profesor de inglés me cuenta que él estuvo, aquí era muy pequeño cuando llegó Andrew, y él decía que se escuchaba, además fue un más poderoso huracán, se escuchaba como un niño llorando. Es horrible el viento de un huracán Sí, feroz, sí, ¿no? es Es muy así. feo. Es así. Bueno, que Muchísimas tengan buen gracias, cuidado. Yadira. Ay, gracias a ustedes por mantenernos informados. Qué bueno que no se te ha ido la luz, porque eso es quizás la parte que viene después también, Sí, ¿no? ya. Sí, Vlad, y De porque hecho, se te va la luz, no tienes servicio de agua, así es. además, hay algún detalle también, no puedes estar consumiendo el agua inmediatamente después de un huracán porque todo queda No puede. revuelto. Incluso hay condados que han tumbado digamos, las conexiones para las aguas de desecho Ujú. y por lo tanto uno no puede bañarse, uno no puede bajar el toilet la poceta, no la puedes bajar hasta que las autoridades te lo indiquen porque ellos necesitan mantener todo controlado. Así que son tantas cosas que hay alrededor bueno, es infinito, pues todas las posibilidades que podemos ver. Aquí en Tampa han prometido que no van a tumbar el agua, digamos, en ningún tipo de servicio de agua, pero en
Pinela sí, y lo tienen que hacer por seguridad. Entonces, aquellos que están en Pinelas, ellos no se pueden bañar ni usar los baños como lo hacen normalmente, pero ojalá que, bueno, no pase nada por allá y que estés a buen resguardo. Y de hecho, aprovecho ya que tú estabas conectado, yo sé que ya no estás allí, escríbeme por privado porque de pronto voy a bajar a Sarasota y eso me gustaría luego poder conversar con él también, saber Buenísimo. cómo terminó todo esto allá Mira, abajo. aquí nos está diciendo Venegas que con Gelín estuvieron 7 días sin luz. Hay Es decir, esa es la lugares, Carla, consecuencia. sí. Qué Sí, hay barbaridad. lugares. Ayer, en Es la que horrible. visité, la urbanización que visité, que está llena de venezolanos, se llama Tudor K Condominiums en Town and Country, acá en el condado de Hillsborough, tienen 9 días sin luz. Así de sencillo, 9 días sin luz. Entonces, la cosa tampoco es que es tan sencilla, no puede ser que se hayan quemado líneas completas de cable, no es que sea ineficiencia de las autoridades, tratan de resolver, pero a veces los daños son muy fuertes. No, Vlad, y nada, te dejo porque yo sé que debes estar también atareado y seguramente esta información se va a ir actualizando. Tú nos puedes volver a mostrar la Claro, ventana, a ver si cambió el claro. panorama Vamos a de ver. cómo lo habíamos nosotros dejado. Aquí en el sur de Lakeland, mucho viento y lluvia, dice Iván. Y tenemos Aquí a todos en nuestro equipo. Dallas, Quien Bayport, están viendo Orlando, aquí sopla muy fuerte. es mi meteorólogo de Noticias Tampa Hoy, ella es argentina y está en este momento, me imagino que para algún canal también cubriendo. Es decir, aquí estamos todos en campaña Y permanente, ¿no? si la escuchamos, Bueno, Vlad, sí, nos con metemos ahí gusto. de No, chismosos. fíjense que está mucho más fuerte. Miren Sí, este ahora momento. sí. Esto es Tampa, amado. Esto es ahora mismo en Tampa. Vamos a escucharla. Lo que te voy a pedir, como estamos, como ella está en vivo, vamos, no vaya Silencio. a hablar para que escuche, ¿ok? Ok. Vamos a ver si nos podemos meter acá. Tú me avisas cuando podamos hablar de nuevo. Ok. Viento de hasta más de 60 millas por hora. También vientos capaces de crear muchísimo daño, ¿no? Para el resto de la Florida, como por ejemplo áreas que no se encuentran cerca de nosotros, por ejemplo Miami, que se encuentra en el sur, para ponerlo en perspectiva, estamos a 4 horas de distancia conduciendo de Miami. Sin embargo, ellos han visto también bandas de estas lluvias, condiciones de tormenta tropical y sin ir más lejos, un montón de avisos de tornados, como si fuese tiempo severo. Es más, se registraron tornados en el sur de Miami. Así que esto está causando, digamos, efectos e impactos en toda la península de Florida prácticamente, especialmente en lo que es Florida Central, nuestra región, y a medida que va a ir avanzando, porque como sabrán, usualmente los huracanes pierden intensidad a medida que se desplazan por tierra, pero este huracán va a continuar siendo un huracán, sí va a bajar de categoría, pero se espera que llegue al Atlántico como un huracán categoría 1. Así que eso es importante para estos condados, estas regiones que quedan en el centro, en el medio, como por ejemplo Orlando, que tengo entendido número 1, que es un área de muchos turistas y también de muchos chilenos. Bueno, estamos viendo imágenes de Fort Myers, imágenes en vivo de lo que está ocurriendo en Fort Myers, está un poco al sur. La dejo por acá para un canal chileno que hemos estado cubriendo con absolutamente todos los medios internacionales, ¿no? Vamos a ver si otra vez les puedo enseñar rápidamente antes de terminar la Sí, transmisión porfa. de Ya nuevo. puedo hablar, ¿verdad? Sí, sí, ya puede, sí. Muéstranos allí entonces. Wow, Así sí, es. cambió Sí. bastante, ¿no? El panorama allí. Está un poco tranquilo en este momento el tema del viento, ¿no? Estaba más fuerte apenas nos colocamos, pero es así, con los huracanes vienen y van las ráfagas de viento, puedes estar tranquilo cuando te das cuenta otra vez ya te está llevando por el medio. Pero sí, sin duda alguna, muchísima lluvia acá en el centro de Tampa. Querido Vladimir, muchísimas gracias por hacer este esfuerzo. Yo sé que te toca una noche de guardia, pero bueno, valoramos mucho porque sé que la gente se siente acompañada en un momento que para muchos puede ser una situación única, novedosa. No muchos han vivido una situación como esta de emergencia y sentirse acompañados por personas quienes ya lo hemos experimentado, pues quizás les da un poco más de No, tranquilidad. gracias, Gracias por lo sin que duda alguna, haces. por abrir este espacio y pues por supuesto todos nos tenemos que cuidar, donde quiera que estemos acá en la Florida, de una u otra manera, incluyéndote a ti, Carla, allá en el sur de Florida. Aquí ya estamos en casa, el Qué marido bueno, está terminando de meter los muebles que le quedaban algunos afuera y qué ya vamos a bueno. quedarnos aquí. Pues muy bien, Gracias, querido Vladimir, seguro. cuídate mucho. Igual para ti y para todos ustedes, un abrazo. Igual.